saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a este Vox Populi 2020 de hoy, martes 15 de diciembre, con harto viento acá en Magallanes. Bueno, ya no deberíamos sorprender, ¿no es cierto?, por nuestro viento, pero lo que pasa es que suena tanto que pareciera que hay más de lo que efectivamente hay, un poquito más de 60 kilómetros por hora, pero ya han habido algunos inconvenientes. Vamos inmediatamente con nuestro primer invitado. Con nuestro primer invitado, que es José Luis Espinosa. Él es presidente nacional de la Federación de Enfermeros y Enfermeras de Chile. Le damos la bienvenida. José Luis, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Soledad, y bueno, agradecerle siempre este espacio, que es un espacio importante para la comunidad, entregarle información, un análisis desde la perspectiva técnica, sanitaria, y no específicamente desde la autoridad política. Entonces, siempre se agradecen estos espacios porque es importante para las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en los distintos espacios. Disculpa, José Luis, vamos a saludar también a nuestro control. Ricardo, sabes que estamos escuchando con un desfase, no sé si te pasa a ti, José Luis, igual. No, yo lo escucho muy bien. Perfecto. Yo estoy escuchando con un desfase el retorno. Sí. Bien. Bueno, José Luis, en realidad lo que nos convoca es conversar justamente en relación a lo que ocurre en nuestra región, en nuestra ciudad fundamentalmente, que ahora ya va a salir de la cuarentena, ¿cierto? A partir de este jueves para el viernes sale de la cuarentena, entramos a la fase 2 y a claras luces, digamos, la situación que teníamos hace unos días, hace unos meses, la verdad es que no ha variado respecto, digamos, de que uno pudiera evidenciar que hay una baja respecto de los contagios, una baja en relación a la movilidad, en fin, o sea, es como que sigue la misma situación, sin embargo cambiamos de fase. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen respecto de esta situación? Bueno, que nos sorprende, es un poco inexplicable cuáles han sido los criterios que ha usado la autoridad sanitaria para tomar esta decisión de cambiar de fase o de paso en el plan paso a paso, ya que esos criterios vienen definidos, que tiene que ver una perspectiva sanitaria de la disminución de los casos, que es la tasa de incidencia, la disminución de los fallecidos, la disponibilidad de camas disponible en el sistema sanitario, como también el sistema de trazabilidad, testeo y aislamiento que sea efectivo en un 60% de la población. Entonces, si no tenemos esas condiciones, la verdad es que es un poco descabellado tomar este tipo de decisiones y acciones donde se pone en riesgo directamente la salud y vida de la población, y que es lo que nos parece más grave, porque somos nosotros, quienes somos los profesionales de salud, quienes tenemos que resguardar a la población de prevenir estos contagios y ojalá prevenir las lesiones que puedan venir de ello, y secundariamente la muerte, que es lo que nadie quiere en estos momentos, pero que no estamos teniendo una política preventiva de contagios y de promoción de la salud efectiva. Y José Luis, ¿usted a qué atribuye que se haya tomado, o sea, con qué criterio se habrá tomado esta medida, si en definitiva están todos estos antecedentes que tú señalas y que además son de conocimiento público? Sí, nosotros llevamos un análisis muy exhaustivo de las cifras como de los indicadores que se requiere para ir avanzando en ciertas medidas del paso a paso. Primero, cuando hablamos de la tasa de incidencia, ustedes ya están en una segunda ola, incluso mucho más complicados que otros países de Europa, que tanto hemos dicho de que nos asustamos al escuchar las noticias en los distintos medios de comunicación de que la segunda ola se viene,
pero a Magallanes ya le llegó la segunda ola. Si ustedes tuvieron una en abril y después ahora ya en octubre, noviembre, y que ha estado mucho más intensa, llegando a tener 140 contagiados por cada 100.000 habitantes, que eso es muy por sobre cualquier cifra. Y en los últimos días, si hablamos de la incidencia, estamos en 61 casos por cada 100.000 habitantes, que aún así estamos 6 veces por sobre el promedio nacional. Imagínense, solo en una cifra súper básica, que es cuántos contagios hay por cada 100.000 habitantes. Y si lo vemos a nivel regional, tenemos estos 61 casos, pero si en específico en Punta Arenas son 38 por cada 100.000, aún así sigue siendo alto, y si nos vamos a comparar otra ciudad como es Puerto Natales, la situación es aún peor. Pero cómo vemos de que esa tasa de incidencia es tan alta y que el peligro que va y se traduce directamente en el indicador RE, que es el de reproducción del virus, cómo se va contagiando a otras personas, una persona contagiada, a cuántos contagia. Y la idea es que se vayan tomando medidas de relajamiento, de hacerlas más laxas y más flexible, es cuando tenemos un indicador RE menor a 1, y que ustedes como región siempre han estado sobre 1, y si es que muy al ras, ahí como 0,98 es lo menos que han tenido. Entonces la verdad es que no se ha controlado la pandemia a nivel regional en la ciudad de Punta Arenas, y que esto no viene a solucionar el problema. Otros indicadores que son muy relevantes son los casos totales por cada 100.000 habitantes. Ustedes están en 6.800 casos por cada 100.000 habitantes, 3 veces más del promedio nacional. Y usted es una población muy pequeña, ¿cierto? Que son pocos habitantes en la ciudad, pero por eso tenemos que siempre indexarlo a lo que compararlo por 100.000 habitantes, porque así nos podemos comparar con Arica, con Santiago, con España, porque lo dejamos estandarizado una tasa. Y eso es que ustedes están por 3 veces por sobre el promedio nacional. Incluso que Santiago, que estuvo tan complejo por el número de habitantes que teníamos, pero llegamos a tener 3.800 casos por cada 100.000 habitantes, y no es lo que tienen ustedes, que están ya sobre los 6.000. Y otro indicador muy relevante que se habla en los medios de comunicación cuando se da el reporte semanal, de la positividad. Del total de test que hago, del test de PCR, cuántos salen positivos. Y ustedes en los últimos 3 días han estado sobre el 10%. 10% que está en el doble de lo que indica la OMS, que debe ser un 5%. Entonces, indicador de incidencia, indicador de LRE de la reproducción, de la positividad, están todos por sobre los indicadores recomendados para que pudiéramos tomar una decisión lógica y aceptable para la comunidad, y con la seguridad de que estamos protegiendo la salud de la población. Ahora el virus está tan activo, está ahí dando vueltas, que en cualquier momento cualquiera se contagia, pero así esto se sigue reproduciendo porque no están efectivamente planteadas las políticas de testeo, trazabilidad y aislamiento. Que si le damos a esto, en que por ejemplo, yo salgo positivo, pero a mí me tienen identificado, y con quién tuve contacto en los últimos días, las últimas horas, ya se podría identificar a esas personas y podemos aislarlo a todo el grupo, y así no seguimos contagiando a otras personas. Y para eso se requiere de un aislamiento específico y efectivo, no tan solo una cuarentena de esconder a todas las personas en sus casas. Creemos que eso también es perjudicial, pero si no van asociadas a otras medidas, claro, nunca vamos a disminuir de los casos, y seguimos dando pie a que las personas se sigan contagiando y enfermen gravemente, y total, tenemos una cama con un ventilador mecánico en el hospital, pero no se va con el enfoque de prevenir que nos contagiemos. Y ahí es la gran crítica que le hemos hecho a la autoridad, al gobierno y al Ministerio de Salud, que ya entrando a una posible segunda ola, no aprendimos nada de la primera, en donde fuimos a decir esto mismo, que teníamos que enfocarnos y entregar todos los recursos y los esfuerzos en manejar los contagios, pero de la perspectiva preventiva. No que llegamos cuando ya estamos
de los 6.000 casos, 1.000 necesitan hospitalización, entonces tenemos 1.000 camas disponibles. No es ese el foco, y además que las camas no son tan solo camas, sino que es todo una logística que requiere, que ahí es el personal principalmente, y el personal de salud en este momento estamos agotados, estamos ya agobiados con el trabajo. Han sido meses de verdad muy, muy duros, y que esto ha sido como una pandemia itinerante a lo largo del país, en que ha ido afectando distintas ciudades, y también se daba que muchos profesionales, funcionarios de salud se trasladaban entre regiones como para ir apoyando, pero en este caso que ya se hizo contratación de muchos, pero ya esas contrataciones no están. Entonces, ¿cómo vamos a tomar? Y esa experiencia que tomaron esas personas se la absorbió el sistema privado. Entonces, ahora el sistema público no tiene la capacidad para hacer todo ese tipo de contrataciones, que fueron más de 12.000, se reconoce, pero que en este momento no es la misma condición, la misma capacidad de respuesta que tuvimos en marzo, abril. Entonces, realmente de consideración el problema. Y lo que tú señalas es tan importante en relación al número de personas versus cuando se habla del porcentaje, porque efectivamente, claro, si uno habla del número de nuestra población, evidentemente es muy menor de las grandes capitales. Entonces, cuando uno habla, claro, del número de personas, pareciera que no es tan grave, digamos. Pero cuando uno lo ve en porcentaje, efectivamente, eso da cuenta de que la situación en Magallanes es compleja y es muy superior, digamos, en cuanto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la capital. Sí, pues, ahora, y así es como también tenemos que ir tomando esa conciencia, que no es tan solo el número total de casos. El número total de casos en Magallanes son 100. Entonces nos relajamos porque son 100, pero 100 de una población que es mucho menor, es una décima parte de lo que tiene una gran ciudad. Entonces, si en Santiago, claro, vemos por número de contagios que somos 8 millones de habitantes, es proporcionalmente menor, pero no así en Magallanes, donde los habitantes son muy pocos. Sí. Ahora, bueno, señalabas también en relación a lo importante es que en definitiva también pareciera como que se ha bajado la guardia en relación a insistir respecto de todo lo que significa la prevención, de seguir manteniendo y quizás aumentando aquellas medidas que en un inicio, ¿cierto?, se puso mucho énfasis, que en definitiva, como en el andar del tiempo, pareciera que fue postergándose de alguna manera. Sí, de hecho, y eso a todos nos pasa, porque todos nos vamos como acostumbrando a estas medidas, pues. Y es parte como los animales de costumbre que somos los seres humanos. Así como que, pucha, si estás en una situación de estrés o de dolor, te acostumbras a vivir con eso, y así en este caso. Y entendiendo que las causas a lo mejor pueden ser desde la perspectiva social, económica, en que no podemos vivir toda la vida en cuarentenados. Eso es un hecho. Pero tenemos que hacer, tomar las estrategias, las decisiones con objetivos sanitarios claros para evitar que nos contagiemos y así podamos salir lo antes posible de la cuarentena. Pero si lo dejamos todo como un laissez-faire, en que dejamos ser a la gente y que el sistema de salud solo está ahí en respuesta para que lleguen los enfermos, entonces no estamos yendo a resolver el problema, no estamos yendo a la causa, en que para que la actividad se reactive en las distintas ciudades y con eso el trabajo y el ingreso familiar, claro, tenemos que hacer ciertas acciones y eso es lo que no estamos haciendo. Entonces decimos, ya cuarentena, toda la gente se resguarda en sus casas, pero ¿quién controla esa cuarentena? ¿Quién le hace el seguimiento de que todas las personas lo respetemos? Y por otro lado, estamos dentro de las políticas de salud, desde la Seremía en este caso, haciendo las acciones de testeo, trazabilidad y aislamiento efectivas para controlar la pandemia. Tampoco, entonces ya se vienen 2, 3, 4 meses de cuarentena, pero estamos en las mismas condiciones que en el día 1. Entonces, tenemos que tomar ciertas decisiones y ahí también empoderar a la población, a todos, que cada uno de nosotros nos tenemos que cuidar, porque aquí a lo mejor, y que también se ha dado, en que el criterio o la peligrosidad del virus, de la enfermedad, se ve poco en las personas más jóvenes, no sé, entre 20 y 40 años, porque a lo mejor me voy a enfermar, pero no me va a dar tan grave,
Y eso no es tan así porque tenemos en los hospitales personas hospitalizadas gravemente enfermas conectado a un ventilador mecánico de 25 años, 30 años, y que no tenían factores de riesgo, no tenían enfermedades crónicas, y eso se está viendo. Pero claro, en proporción son los menos. Pero después yo digo, a lo mejor no me voy a enfermar tanto, no voy a hacer un cuadro grave, pero pongo en riesgo a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mi esposa, a mis papás. Quizás ahí la gente, todos nosotros tomamos más conciencia que a lo mejor yo no voy a tener tanto daño, pero puedo ser un vector del virus para otra persona y que esa persona a lo mejor sí va a tener un efecto grave, incluso con secuelas, incluso llegando a la muerte. Porque es así como lo hemos visto, que la tasa de contagio es mayor en las personas más jóvenes, pero la tasa de mortalidad es en estadios más altos de sobre los 50 años. Entonces esa conciencia social, que es una conciencia colectiva de salud, en que yo no soy responsable tan solo de mí, sino que en este caso que es tan fácil de contagiar al resto, es que yo también tengo que pensar en las personas que tengo cerca. Sí, la verdad es que por ahí de pronto uno escucha así bastante aquello de que, bueno, no sé, yo ya estoy aburrido de esto, en fin, me saco la mascarilla, pero con esta como poca, en definitiva, de no pensar en mi de al lado, ¿te fijas? Porque en el fondo, si fuera que te va a pasar a ti, y bueno, eres responsable de aquello, finalmente eso conlleva una serie de situaciones de que puedes contagiar a otros, que el tema, digamos, de lo que tú mismo decías, o sea, cómo están también los trabajadores y trabajadoras del área de la salud, ¿cierto? Intentando sostener todo esto con esfuerzos sobrehumanos, evidentemente que ahí se contrapone, ¿cierto?, la situación de lo que hace cada uno en forma personal, pero que afecta indudablemente a todos los otros. Sí, pues. Y también a lo mejor tenemos que concientizar, y no es para causar miedo, en que a lo mejor la gente dice que la población común que no tiene esta conciencia, a lo mejor me voy a enfermar, sí, voy a necesitar hospitalización, pero tener esa sensación de ahogo, de falta de aire, que es una sensación de muerte inminente. Yo siento que me voy a morir. Y así lo vemos con nuestros pacientes. Pero ya yendo a un caso más grave de conectarse a un ventilador mecánico, no sé, una persona común puede pensar que me van a conectar a una máquina, pero es un tubo que va metido en la boca, directamente a los pulmones, que me ayuda a respirar. Pero para eso necesito estar sedado, que ya mi conciencia está apagada, estoy en total reposo, y eso tiene consecuencia en el cuerpo físico, en que hay una debilidad de pérdida muscular, en que después de una semana, tan solo una semana de estar conectado a ventilación mecánica, tú sales con el cuerpo totalmente debilitado, que tú no vas a salir caminando del hospital, tú vas a quedar con una cierta discapacidad que en lo cuanto a lo emocional, de estar conectado en una unidad de cuidado intensivo, en que tu mente se sedó para poder estar adaptado a la ventilación mecánica y también dar todos los cuidados, pero que no es tan gratis, sino que tiene efectos graves en el cuerpo y que muchas personas después necesitan esa rehabilitación física para aprender a caminar nuevamente, aprender a hablar, porque quedan con daño en las cuerdas vocales, la capacidad pulmonar no es la misma después. Si yo digo así, no, yo antes previamente era sano, pero ya tu capacidad de ventilación del pulmón no es la misma y quedas con un cierto déficit. Entonces, no es tan gratuito, sino que claro, a lo mejor saliste con vida, pero también tiene otras consecuencias que el que la vive lo sabe. Y claro, como el porcentaje es menor, pero tenemos que ir hacia allá, educarnos y saber qué es lo que arriesgo. Finalmente, claro, y tomo la decisión, es como fumar. Ya, yo fumo, yo tomo el riesgo, pero después cuando estoy enfermo, igual voy a necesitar del sistema que me atienda a mi patología que fue en consecuencia de una decisión. Entonces, esto es como parte de la libertad de cada uno de decidir, pero que sea una decisión responsable e informada. Y ahí es cuando es necesario estas campañas de educación y comunicación. Importante todo lo que señala José Luis. Cuando hablábamos al principio, pareciera que el tiempo
uno no se da cuenta y ya nos pilló. Sí. Te agradezco muchísimo este contacto, José Luis Espinosa, seamos presidente nacional de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras de Chile, que muy gentilmente accedió a conversar con nosotros en Voz Populi 2020 en relación a este tema. Así que, sí. Bueno, también nuestro abrazo a la distancia y el de agradecimiento también por todo el trabajo que están desarrollando. Sí, muchas gracias. Bueno, y ahí ojalá la población en general entendamos todos de que esto depende de todos en su conjunto. Todos tenemos que colaborar y mandarle un saludo a todos los funcionarios de salud allá del Hospital Clínico de Magallanes, porque también están haciendo un esfuerzo sobrehumano para dar atención a toda la población, y la población también tiene que hacer lo suyo, y ojalá que salga lo mejor posible de toda esta pandemia que nos ha tocado tan fuerte. Muchas gracias, un abrazo a todos. Pedimos hacia nuestro invitado, nos vamos a separar un breve instante para una pausa comercial y ya